quiero decir solo la verdad. Y es verdad que mi comunidad campesina de Cochaspaca se encuentra ubicada a unos 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, alejado de mi provincia, Cajatambo, y distrito Borgor, a unos 30 kilómetros y 15 kilómetros. Y debo decirles también de que mi comunidad, antes que la subversión llegara a mi comunidad era una comunidad próspera por su propia iniciativa, sin contar con el apoyo de los gobiernos locales, tanto provincial, distrital. No teníamos apoyo de ninguna otra institución estatal, pero tomamos iniciativa propia de mi comunidad, encaminándonos hacia una meta de algunos años más atrás, ser una comunidad bastante próspera y útil a nuestra provincia y a nuestro país. Esos años antes de la subversión, mi comunidad era bastante próspera. Contábamos con una empresa ganadera, más de 500 lanares finos. Los miembros de la comunidad, que eran mis concomuneros, todos se dedicaban a la cría de ganado mejorado, tanto en ganado vacuno como en ganado lanar. Pero una vez que los terroristas ingresaron a mi comunidad, causó pues solo hambre, desalojación, orfandad, viudez. Y fue así de que en 1989 ingresaron ellos, unos 40 personas, entre varones y mujeres. Todos ellos eran de cara descubierta, cosa que nosotros no los podíamos identificar, no sabíamos de dónde eran, todos armados, ¿no? Nos reunieron a varones y mujeres, niños y ancianos, en el centro educativo de Paca. Luego nos manifestaron sobre su política, que ellos luchaban en favor de los pobres, en favor de los campesinos. Pero cosa que no era así, todo era adverso. Pintaban otros en su palabra y actuaban de otra manera. Eso todo mi pueblo, tan humilde, han comprobado. Mi comunidad campesina, el 90% son gente analfabeta. Tienen un primer grado, segundo grado de educación primaria. Mi persona tiene educación primaria. Dicho eso, pasó en esos momentos donde manifestaron de que ya no debe existir ninguna clase de autoridad. Dijeron que no debe haber ninguna clase de autoridad del Estado, porque ellos les vienen a robar, a engañar, ¿no? Y nos notificó como una amenaza, ¿no? Si continuara esa autoridad, todos van a ser muertos. Y para eso entonces no estuvieron nuestras autoridades, tanto el presidente de la comunidad y otros. Eso era, si mal no recuerdo, era en el mes de abril, y en el mismo año otra vez regresaron en el mes de junio. Y nosotros estábamos en una actividad que organizamos la Asociación de Padres y Familias del Colegio Andrés Avelino Cáceres de Nunumia. Organizamos una actividad para recaudar fondos pro biblioteca, porque ese colegio lo construimos la comunidad con sus propias fuerzas, sin la participación de ninguna institución. Con nuestros propios fondos construimos, lo equipamos, entonces nos faltaba una biblioteca para nuestros hijos. Y en esa actividad nos sorprendieron otra vez esa cantidad de personas, y allí nos hicieron formar a toda la gente, las mujeres aparte, los varones aparte. De luego, a poco rato los separaron ya a nuestros dirigentes, llamándole así por nombre, ¿no? De las mismas filas de nosotros, nos separaron a don Marcelino Mendoza
Dávila, presidente de mi comunidad, que en paz descansa, a su secretario, don Agustín Chavarría Rojas, y a un profesor que laboraba en ese colegio, no recuerdo su nombre. Igual había otro visitante en esa actividad del pueblito vecino de Apas, que era evangélico. Los separaron a ellos y lo guardaron en un aula de nuestro centro educativo. Y continuaron ellos insinuando sus charlas políticas, así tanto a las mujeres, tanto a los varones, aparte, ¿no? Las mujeres daban charla a las señoras de nuestra comunidad y los varones a nosotros, todos así en fila. Y eso de las 5 de la tarde, más o menos, ya nos dijeron, pueden irse, todos se van a sus casas, 5 a 6 de la tarde. Ya todos nos hemos ido a la casa y lo decimos pues a las esposas de los finados, de don Agustín, de don Marcelino, y que ellos reclaman de una vez, queremos irnos juntos, vivimos lejos, díganlo. Entonces ellos han regresado, no va a pasar nada, ellos ya vienen, vamos a conversar. Ya bueno, han tratado de convencerle a sus familiares y se han ido, todos nos hemos ido. Y amanecieron muertos ahí en el local. Frente al local en la explanada, los habían matado a ellos. Y eso fue así, y de allí nuevamente se fueron, regresaron ya, no recuerdo qué mes, del siguiente año, del 1990, donde ya empezaron ya a vender nuestros ganados, ya a destruir nuestra empresa, que ellos necesitaban dinero, ¿no? Destruyeron toda nuestra empresa, donde no quedamos ni con una ovejita, nada. Y ellos ya privaban de que nosotros saliéramos a Cajatambo, a Gorgor, a hacer compras, o por motivo de salud, llevar a nuestros hijos. Privaban de que ya nosotros no debemos salir, porque esas medicinas eran venenos, son drogados, no sé, con sus 1000 argumentos, ¿no? Entonces, dado eso, nosotros ya viendo sus actos y veíamos la distancia que siempre venían a mucho tiempo, a 3, 4 meses, 6 meses, nos visitaba de repente, nos improvisaba, y nos dio ese tiempo para podernos organizar la comunidad ya en 1990, a mes de agosto, septiembre, empezamos ya a conversar entre comuneros, entre campesinos, darnos fuerza de que no podemos estar así, cómo podemos vivir, qué vamos a comer. Entonces, unos a otros nos dimos valor y fue mi persona el que tomó esa cabeza, esa iniciativa de organizar, y nos organizamos todos dispuestos y decididos, comprometidos, de morir juntos, pero luchando en contra de ellos, en búsqueda de paz, de una democracia que nosotros queríamos continuar nuestras vidas tranquilas, ¿no? Fue un 21 de abril del 1991, donde ya tomamos decisión de juntarnos todos ahí en nuestra plaza, nuestra comunidad, delante de nuestro local comunal, porque para ello había un trapo rojo, una bandera que tenía izado desde la fecha que lo mataron a nuestros dirigentes, y nos advirtió de que nadie lo debe sacar, porque el que lo saca iba a ser muerto igual, ¿no? Y nadie lo sacaba. Entonces nosotros tomamos ese valor, ese día 21 de junio, lo sacamos y lo quemamos. Y borramos todo su pinta. ¿Por qué hicimos eso? Porque ya nos enteramos de que en Cajatambo, en mi provincia, ya se había instalado una base contrasubversiva. Entonces, reforzados de ellos, tomamos ese valor por nuestra propia iniciativa, donde nosotros no llegaba una autoridad. Si llegaban los policías para golpearnos. Nos decía, entréganos a los terroristas, y nos golpeaba inhumanamente. Y luego, si llevaban nuestros animalitos, sea ovejas, sea nuestras vacas, rompían las puertas, se llevaba rayos, grabadoras, todo cosa de valor, se cargaba los policías. Entonces nosotros nos encontrábamos entre la pared y la espada, no sabíamos a dónde recurrir.
Por eso tomamos esa iniciativa, por nuestra propia convicción, nosotros así juntarnos entre hombres y mujeres, niños y ancianos. Si morimos, morimos, pero nos defendemos. Y nosotros, habiendo denunciado de estos hechos de las fuerzas del orden, ellos optaron por venganza para calumniarnos de que nosotros habíamos matado a nuestros dirigentes. Nos enteramos último. Luego de allí, el 91 que continuó, nos organizamos ya en rondas para defendernos. Y yo fui elegido el primer presidente de la ronda campesina y fui el gestor de toda esa organización para que se crea mediante una resolución. He venido acá al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, a todas las instancias militares he recurrido, a las instancias judiciales, pidiendo apoyo en defensa de mi comunidad. Mucho me recuerdo que en el Ministerio de Defensa y en el Comando Conjunto, realmente con ese dolor que pasaba en mi comunidad, yo les dije, si no nos van a apoyar, ¿por qué mejor depongan las armas, entrégalos pues, a los terroristas? ¿Hasta cuándo vamos a morir gente inocente? Yo los dije, así los sugerí a ellos, porque para ello ya habían matado a varios campesinos a la altura de mi comunidad, a 2 campesinos que lo habían degollado. Bartolomé Maza, Basiliano Maza. Entonces, viendo todas esas cosas que pasaba, yo tenía que venir acá a la capital para hacer una gestión que se crea una base contrasubversiva en mi comunidad, pero no se dio. Se amplió la tropa así en Cajatambo para que ellos continuamente hagan el patrullaje en mi comunidad y trabajamos una carretera para que tengan acceso, nosotros a Pico y Lampa. Y visto eso, ese año mismo, el 91, nos invita de acá para nosotros venir a desfilar la ronda campesina acá en Campo de Marte. Y venimos, yo como presidente de la ronda, vine con 50 ronderos más a la gran parada militar. Participamos el 91. Nos dieron armas para salir ahí al desfile, después nos los quitaba y nos enviaba así. Y regresamos a nuestra comunidad. Ese mismo año, en noviembre, tuvimos un enfrentamiento con los terroristas. Ingresaron ellos, pero nosotros nos defendíamos solamente con las ondas, ¿sí? Escapándonos, huyendo a los cerros, chicos y grandes, ¿no? Y esa fecha mataron a 2 personas. A Marcelino Mendoza Navarro lo degollaron, lo cortaron así del cuello, lo sacaron la cabeza, ¿no? A Robinson Echavarría le alcanzó una bala por los riñones, murió en Huacho, ya no se salvó. Fue esas 2 muertes que ocurrió en 1991. Pasó eso en 1992. Me recuerdo el 6 de marzo, mucho me recuerdo, fue lo más triste y lo más horrible que sucedió. O sea, yo era perseguido constantemente al no poder encontrarme a mí para que hagan su venganza ellos. Hicieron otras venganzas. Primero, habían llegado a la casa del hermano de mi esposa, Máximo Herboso Tolentino, que es hermano de mi esposa, Marcela Herboso, a su estancia, en decir de que ellos son del ejército y buscaban al presidente de la ronda. Le habían dicho de que sabemos que los terroristas están por acá y nosotros queremos que entre allá a tu comunidad para nosotros atacarlos. Ellos tenían escondido allí y don Máximo Herboso todos los días le daba que comer pachamanca, carneros, ¿eh? Ellos escondidos. Y ya le había dicho de que me llevas donde el presidente de la ronda. Han venido en dirección hacia mi persona, pero se han enterado, un jovencito de 15 años o 14 años, los han visto. Entonces me pasa la voz que viene del ejército, porque todos estaban uniformados de ejército. Una parte y otra parte que venía más atrás estaban con unos ponchos,
estaban unos sombreritos y dio cuenta que no puede ser el ejército, porque nosotros teníamos la forma cómo comunicarnos con el ejército y no podía engañarnos. Eso de las 6:30 de la tarde, en plena lluvia, una lluvia torrencial, teníamos que escapar, todos teníamos que escapar, todo lo que podíamos. Pero algunos no pudieron. Esa fecha fue muerto don Máximo Herboso Tolentino, que es el hermano de mi esposa, degollado, él, su esposa, degollado, su hija degollado, su hijo de 14 años también degollado, así, todo degollado como un carnerito. Llegó a Cochas, mató a mi sobrino Jorge Estrada Mendoza, y su esposa recién había dado a luz un bebito recién de 3 días que estuvo postrada en la cama, la esposa. Al cuidado de ella no pudo escapar el esposo Jorge Estrada Mendoza. Entonces fue degollado también Jorge Estrada, mi sobrino fue degollado, igualito que un carnero. Y la esposa que recién había dado a luz también fue degollada. Solo el bebito lo encontramos, ese bebito de 3, 4 días, que estaba llorando sobre su cama. Y los restos estaban degollados. Igual también ese día degollaron a mi tío Eusebio Tolentino Navarro, a mis primos Cirilo Tolentino Medina, a mi primo Óscar Tolentino Medina, también lo degollaron. Todos fueron degollados así como un carnero. No tenía la cabeza, perdí parte de mi familia. Y fue más, ya no sé qué hora habría sido, fueron a mi casa, regresaron a mi casa, como a mí no me encontraron, incineraron mi casa dejándolo en ceniza y mataron todos mis animales que estaban al contorno. Yo tenía una casa de 4 ambientes, 4 cuartos, con segundo piso de madera, de material rústico, de adobe, con techo de calamina. Todo quedó en ceniza, no hubo ni un utensilio, ni un trapo viejo para cubrir a mis hijos, ni aún yo mismo, ¿no? Y bueno, fui con mi esposa, con mis hijos, la verdad que no se podía ni llorar. Y encima que nos esperaba recoger a nuestros cadáveres de esa manera. Y para ello yo, al sentir a las 6 de la tarde, me pasan la voz que estuvieron, yo ahí mismo envié a Cajatambo, ante la base, una comisión con caballos. Y ellos llegaron al día siguiente a las 7 de la mañana, el ejército, con los caballos, vino el subprefecto, vino el fiscal, se constató de todo ese hecho, se verificó, levantamos los cadáveres, lo enterramos casi juntos a los hermanos, a mis tíos, al hermano de mi esposa, se enterró en Gorgor con su hija, con su esposa, su hijo, llevábamos así. Bueno, la verdad que si yo pasara a narrar, creo que el día me quedaría muy poco, es tan inmenso. Y yo siempre he pensado no recordarlo, tratar de olvidar para tranquilizarnos y buscar nuestra reivindicación, mío y la de mi comunidad. Pero de repente es necesario recordarlo para la Comisión de la Verdad que busca analizar lo que ha sucedido, la verdad. ¿Qué voy a hacer? Los tengo que hacerlo, ¿no? Pasó todas esas cosas el 1992, 6 de marzo. Nosotros seguíamos organizados sin ronda, pero yo ya no era presidente de la ronda, porque el ejército, el subprefecto, todos me pidieron que yo renunciara, porque mi vida estaba sumamente en peligro, ¿no? Y renuncié. Y tenía que replegarme hacia Cajatambo. Y no tenía de qué subsistir. Mis propios paisanos me invitaban algunos granos, algunas papitas para sobrevivir juntamente con mis hijos. Soy padre de familia de 9 hijos. Tengo 4 hijos huérfanos que mi esposa mismo falleció en 1989. Le dio un derrame cerebral al enterarse de todo este atropello. No resistió el sufrimiento y falleció. Me dejó 4 hijos. Un bebito de 3 meses, mi hija mayor de 7 años,
5 años y 3 años. Y yo fui padre y madre de son mis 4 hijos. Mi mamita, ancianita, sumamente enferma, necesitaba que me la atienda. No tuve otro familiar que me apoye, ¿no? Pero tomé fuerza de valor y me superé. Pero ya no tuve fuerza de valor cuando nos hicieron ese tipo de ataques. Y lo peor es, de haber hecho todas esas cosas, en 1994 nos enteramos de que nosotros estábamos todos requisitoriados, todos éramos terroristas, sentenciados a 30 años. Eso era lo peor. Enterado de eso, nos hemos presentado a Huacho, a Barranca, que nos juzguen cuál es nuestro delito. Juntamente con sus esposas de los finados, don Marcelino Mendoza, de Agustín Chavarría, y nos calumniaban que nosotros lo habíamos matado a nuestros dirigentes. Nosotros estuvimos como los terroristas. Entonces no sabíamos qué hacer. Dinero no tenemos para un abogado. Y en eso entonces, en 1994, a fines más o menos, viene el capitán Fernández del ejército de la base. Nos dice, ustedes todos están requisitoriados, todititos, hasta los ancianos, los cojitos, los inválidos también eran terroristas. Estaban requisitoriados. Entonces, ¿qué hacemos? No teníamos dinero para buscar un abogado. Entonces nos dice, no, con abogado va a ser bien difícil. Hay una ley más fácil para que terminen con esos procesos que les está haciendo, que les están imputando y ustedes pueden trabajar tranquilo. Nos dice a toda la comunidad, nos dice, acógense a la ley de arrepentimiento. Nos vamos, toda la comunidad, varones y mujeres, ancianas, todos nos vamos. Y nos pregunta en Huacho, en Barranca, nos dice, ¿de qué se arrepiente? Lo hemos tenido miedo a los terroristas pues, hasta 1989. Eso será. Y lo peor fue, pues, ya el 94, 95, los policías ya nos buscaban, nos presionaban, nos golpeaban, ya que ustedes son requisitoriados, nos golpeaban. Donde nos encuentran nos golpeaban y nos sacaba plata. Plata y plata, se llevaban nuestro carnet, nos ganaban. Y prueba de ello, me torturaban allá mismo, cada vez que me capturaban a mí y a mis otros paisanos, me quebraron el brazo y hoy tengo un tumor que ya me imposibilita trabajar en pro de mis hijos. Tengo un tumor a base de ese golpe en el brazo que me quebraba y me imposibilita bastante. Y de allí pues terminábamos presos, la mayoría terminamos presos. Yo he estado en la DINCOTI 9 meses detenido, desde el 26 de septiembre del 98 al 99, junio, que me absuelven y me dan mi libertad. Me absolvieron, y así también a muchos de mis paisanos. Y la verdad que yo no entiendo, eso fue el pago de tanto sacrificio que nosotros buscamos y contribuimos por la pacificación. Eso fue el pago más triste, más horrendo que nos dieron. Y la verdad, señores de la Comisión de la Verdad, hasta hoy vivo temorizado, realmente me veo una vez más frente de repente de los enemigos, porque por intermedio de la radio escucho que todavía la subversión están haciendo sus actos horrendos por diferentes partes de nuestro país. Y en mi comunidad, ¿qué seguridad hay para nosotros? Nosotros vivimos sumamente alejados de la provincia del distrito. Entonces vivimos en una inseguridad. No vaya a ser que nuevamente haya otra venganza como sucedió. Venimos a un desfile y cómo se vengaron de nosotros. ¿Qué venganzas cosechamos tan inocentemente, con tanta gente inocente? Entonces yo quisiera que se tenga en cuenta de esto y para mí lo más importante sería que nos visiten a nuestra comunidad y conozcan nuestra realidad, ustedes señores de la Comisión de la Verdad, en mi propia comunidad, y que estén presentes nuestras autoridades en nuestra provincia y distrital, para que ahí mis comuneros también puedan seguir diciendo la verdad y prueben también de mí si yo digo verdad o mentira. Me gustaría eso y veamos por la seguridad mía, no solamente mía, sino de toda mi comunidad. Lo que yo busco es por mi comunidad, porque son muy humildes y la distancia que nos separa hacia la capital de nuestra provincia. Pero, como les vuelvo a decir, hay tantísimas cosas lamentables
¿Qué ha sucedido? Mi comunidad piensa ya no recordar para podernos reivindicar. Allá en mi comunidad hay una cantidad de huérfanos, señoras viudas que sobreviven. Hay días que no toman desayuno, no conocen azúcar, vivimos con lo natural que producimos, sea una papita o una cebada. Tenemos una vida de repente paupérrima todavía, pensando que cualquier momento nos pueden atacar. Todavía hay ese temor, hay gente traumada que vive atemorizada. Si hay algunas personas pasajeras por ahí, ¿quién serán? Dice ahí mismo, se asustan, ¿no? A veces no duermen en su casa. Nosotros varios años no hemos dormido en nuestras chozas, hemos dormido por los cerros, así escondidos, porque teníamos miedo a ambos. Nos encontraban los policías y nos golpeaban. A cualquiera persona, sea anciana, varón o mujer, golpeaban a los policías sin temor. Yo no sé por qué tanta equivocación hubo esos años. A pesar que nosotros lo demostrábamos con nuestras propias obras, con nuestros propios hechos. Y eso lo consta a las diferentes autoridades, tanto del ejército. Lo que más ese atroz hizo es los policías. Los del ejército no cometieron ese error en nuestra comunidad. Los policías venían entre 4 o 5 y se llevaban nuestro ganado, rompían nuestras puertas, golpeaba a cualquiera. Lo llevaban a Borbor, tenía que pagarle 2 o 3 carneros, o sus vacas o sus toros, ahí mismo lo botaban. O lo capturaban por Churín o cualquier sitio, porque nosotros éramos requisitoriados, sea varón, mujer, todos éramos terroristas, todos. Ojalá que la Comisión de la Verdad analice, y para un mejor análisis, yo invito a la Comisión de la Verdad que vaya a mi comunidad, que dialogue y que conozca. Pueda que de esa manera descubren mejor la verdad y toman algunas medidas en pro de tantos huérfanos, en pro de tanta gente enferma, traumada. Ojalá que vean un camino más viable, cómo superamos esta situación. Dicho eso, pasó en esos momentos donde manifestaron de que ya no debe existir ninguna clase de autoridad. Dijeron que no debe haber ninguna clase de autoridad del Estado, porque ellos les vienen a robar, a engañar, ¿no? Y nos notificó como una amenaza, ¿no? Si continuara esa autoridad, todos van a ser muertos. Y para eso entonces no estuvieron nuestras autoridades, tanto el presidente de la comunidad y otros. Eso era, si mal no recuerdo, era en el mes de abril, y en el mismo año otra vez regresaron en el mes de junio. Y nosotros estábamos en una actividad que organizamos la Asociación de Padres y Familias del Colegio Andrés Avelino Cáceres de Nunumia. Organizamos una actividad ingresaron ellos, unos 40 personas, entre varones y mujeres. Todos ellos eran de cara descubierta, cosa que nosotros no los podíamos identificar, no sabíamos de dónde eran, todos armados, ¿no? Nos reunieron a varones y mujeres, niños y ancianos, en el centro educativo de Paca. Luego nos manifestaron sobre su política, que ellos luchaban en favor de los pobres, en favor de los campesinos, ¿no? Pero cosa que no era así, todo era adverso. Pintaban otros en su palabra y actuaban de otra manera. Eso todo mi pueblo tan humilde han comprobado. Mi comunidad campesina, el 90% son gente analfabeta. Tienen un primer grado, segundo grado de educación primaria. Mi persona tiene educación primaria. No tenemos apoyo de ninguna otra institución estatal, pero tomamos iniciativa propia de mi comunidad, encaminándonos hacia una meta de algunos años más atrás, ser una comunidad
bastante próspera y útil a nuestra provincia y a nuestro país. Esos años antes de la subversión, mi comunidad era bastante próspera. Contábamos con una empresa ganadera, más de 500 lanares finos. Los miembros de la comunidad que eran mis concomuneros, todos se dedicaban a la cría de ganado mejorado, tanto en ganado vacuno como en ganado lanar. Pero una vez que los terroristas ingresaron a mi comunidad, causó pues solo hambre, desalojación, orfandad, viudez. Y fue así de que en 1989 quiero decir solo la verdad. Y es verdad que mi comunidad campesina de Cochaspaca se encuentra ubicada a unos 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, alejado de mi provincia, Cajatambo, y distrito Borbor, a unos 30 kilómetros y 15 kilómetros. Y debo decirles también de que mi comunidad, antes que la subversión llegara a mi comunidad era una comunidad próspera por su propia iniciativa, sin contar con el apoyo de los gobiernos locales, tanto provincial, distrital. No tenía que recaudar fondos pro biblioteca, porque ese colegio lo construimos, la comunidad con sus propias fuerzas, sin la participación de ninguna institución. Con nuestros propios fondos construimos, lo equipamos, entonces nos faltaba una biblioteca para nuestros hijos. Y en esa actividad nos sorprendieron otra vez esa cantidad de personas, y allí nos hicieron formar a toda la gente, las mujeres aparte, los varones aparte. De luego, a poco rato los separaron ya a nuestros dirigentes, llamándole así por nombre, ¿no? De las mismas filas de nosotros, nos separaron a don Marcelino Mendoza Dávila, presidente de mi comunidad, que en paz descansa, a su secretario, don Agustín Chavarría Rojas, y a un profesor que laboraba en ese colegio, no recuerdo su nombre. Igual había otro visitante en esa actividad de